Saludo al señor Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Señor Erazo, hay algunas situaciones que se han venido generando, sobre todo desde la parte laboral, que ha generado preocupación a las organizaciones sociales y organizaciones clasistas del país. ¿Cómo se afronta este 1 de mayo a celebrarse, a conmemorarse este día próximo viernes? ¿Cómo toman ustedes todas estas situaciones y sobre todo la situación de la emergencia sanitaria acá en el país? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Primero, señalarle al pueblo ecuatoriano el compromiso que tenemos los trabajadores y los pueblos del Ecuador para contribuir a resolver de la mejor manera los problemas que han generado el tema de la pandemia. Queremos ratificar en lo fundamental el compromiso de los trabajadores con los distintos sectores sociales para continuar estando en primera línea en la confrontación con la pandemia que hoy estamos viviendo. Somos los trabajadores los que estamos arriesgando nuestras vidas para salvar más vidas. Somos los trabajadores los que, tanto en el tema del área de salud, como en el caso de los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, el tema de los trabajadores de la salud que se encuentran en limpieza, en el tema de mantenimiento de los hospitales, en el tema de la alimentación, los trabajadores de aseos de calles que estamos en las diferentes ciudades del país contribuyendo con la confrontación de la pandemia, los trabajadores del campo que están en el campo produciendo los productos para abastecer al pueblo ecuatoriano, los trabajadores que trasladan los productos del campo a la ciudad, los trabajadores que están en las áreas estratégicas del Estado, como en el sector petrolero, en el sector eléctrico, de telecomunicaciones, en el agua potable. Esa es una muestra del compromiso de los trabajadores que tenemos con el país. Y en ese marco nosotros exigimos que por lo menos el Estado tenga una retribución para la clase obrera. ¿Cuál debería ser esa retribución del Estado con la clase obrera? Garantizar las fuentes de trabajo de los obreros y obreras en el país. Requerimos que el Estado tome medidas para impedir los despidos masivos, del cual hoy somos objetos los trabajadores. Mientras nos sacrificamos para enfrentar el tema de la pandemia del coronavirus, ocurre que cientos y miles de trabajadores están siendo despedidos. En estos momentos son más de 25,000 los trabajadores despedidos en el país. Solamente, más bien yo diría, aprovechándose de esta pandemia, son los empresarios los que están descargando su carácter represivo, su naturaleza que tienen como guardianes del capital, pero sin importarles del ser humano. Son sectores de las clases pudientes las que, abusando o aprovechando esta pandemia, han botado a la desocupación a cientos de trabajadores. Y no es la pequeña y mediana industria, de paso. Son los principales grupos económicos los que ganaron importantes utilidades en el año 2019, los que están ejecutando este tipo de políticas en contra de la clase obrera. Condenamos la acción del grupo EFURI, que en todas sus empresas ha venido despidiendo a los trabajadores. En el caso de la ciudad de Cuenca y de la provincia de La Suárez, en particular, más de 600 trabajadores en Poliñal despedidos como parte del abuso de este grupo económico. En los días anteriores, un importante número de trabajadores de Italpisos. En el caso de Quito, trabajadores despedidos de Casa, de Incasa y también de DESA, donde ellos son dueños de estas empresas. Es decir, mientras somos los trabajadores los que estamos arrimando el hombro para salir de este escenario complejo que estamos atravesando, ocurre que somos los que estamos pagando los platos rotos con esos despidos. Nos dejan sin un solo centavo para poder enfrentar la pandemia en estos momentos, pero lo más grave será enfrentar la pospandemia cuando veamos que no vamos a poder tener ingresos. En ese marco se desarrolla este 1 de mayo, en un escenario complejo para los trabajadores, en donde avanzan las propuestas neoliberales, en donde vemos un gobierno que, asumiendo el compromiso con el Fondo Monetario, asumiendo el compromiso con los empresarios, pretenden
implantar una reforma laboral enviada ya a la Asamblea Legislativa en medio de la ley económica urgente para jornadas con salarios inferiores al salario básico, en donde se establezcan incluso de 12 o 14 horas, como ya está ocurriendo en estos momentos en el caso de Guayaquil, en la empresa Unicol, en donde, aprovechándose del discurso de que es necesario ir al acuerdo entre las partes, se está imponiendo la fuerza, o se está imponiendo, yo diría, el criterio del más fuerte de la relación laboral, que son los dueños del capital, que son los dueños de los medios de producción, el sector empresarial. Porque si un trabajador no está de acuerdo con trabajar 14 horas, como en el caso de Unicol, en estos momentos han sido despedidos ya más de 60 obreros. Es decir, este discurso del famoso acuerdo entre las partes, o que la realidad superó, o que la realidad superó a la legalidad, lo que está sirviendo es para eliminar los derechos de los y las trabajadoras en el país. Señor Erazo, ahora ustedes, ¿cuál va a ser el accionar para que justamente no se den este tipo de situaciones y pueda respetarse el ámbito de los derechos laborales? A ver, el Frente Popular, al igual que el Frente Unitario de Trabajadores y organizaciones importantes como la CONAIE, hemos venido presentando un sinnúmero de propuestas al gobierno nacional, pero también estamos realizando un sinnúmero de acciones a nivel nacional e internacional. Y me refiero, por ejemplo, hemos planteado el tema de la inconstitucionalidad del acuerdo ministerial, el 080, el 079 y el 081, porque son estos instrumentos de estos acuerdos ministeriales los que han permitido que se den paso en los hechos al abuso de la patronal y a la eliminación de los derechos de los trabajadores. Hemos venido presentando estas denuncias también en la Organización Internacional del Trabajo. Hemos realizado estas denuncias al mismo ministerio y al mismo presidente de la República. Sin embargo, entendemos que estas acciones que hemos implementado solamente tendrán fuerza cuando los distintos sectores sociales nos sigamos unificando de mejor manera. Hoy es el momento de la gran unidad de los trabajadores y los pueblos para enfrentar la arremetida neoliberal del gobierno de Moreno y de los grupos económicos que pretenden imponer la carta de intención que firmaron con el Fondo Monetario Internacional. Es necesario entender entonces algunos elementos, mi estimado periodista. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, establece que en casos como los que hoy estamos atravesando, que son casos excepcionales de fuerza mayor, que son casos en los cuales se pone en riesgo la vida del ser humano, lo primero que debe proteger un Estado es los derechos humanos. Y en ese marco de los derechos humanos se establece el derecho al trabajo como un derecho humano. Por lo tanto, el Estado debe garantizar, de acuerdo a los convenios internacionales, el derecho al trabajo y la estabilidad laboral. Sin embargo, aquí tenemos un gobierno que, en acuerdo con los empresarios, lo que está haciendo es ejecutar los despidos masivos. De acuerdo a nuestra Constitución, el artículo 326 señala que es el Estado el que debe garantizar y debe propender a eliminar el desempleo y el subempleo. Sin embargo, es este gobierno, este Estado, el que está provocando los despidos masivos de los trabajadores, cuando el ministro de Economía, por ejemplo, ha planteado que ejecutarán la eliminación de algunos contratos, como los contratos ocasionales y los nombramientos provisionales, dejando sin fuentes de ingresos, sin fuentes de trabajo, a cerca de 70,000 trabajadores en el sector público. Esta acción es la que le da, yo diría, le permite a la patronal abusar también de esta manera.
los empresarios en este caso, que si el gobierno nacional es el que está despidiendo, ¿con qué cara puede exigirles a los empresarios que estos garanticen la estabilidad laboral? Es decir, los abusos vienen desde los dos lados. Por eso es que el Frente Popular, la CONAIE y el Frente Unitario de Trabajadores condenamos este tipo de acciones y exigimos que el gobierno nacional garantice la estabilidad en los puestos de trabajo, garanticen los derechos humanos y recojan las propuestas que hemos planteado desde los distintos sectores sociales para enfrentar la crisis que estamos hoy atravesando como consecuencia del tema de la pandemia. Señor Erazo, y para este día viernes se tiene previsto algunas acciones que vayan concreto, sobre todo a través de redes sociales, en conmemoración al Día Internacional del Trabajo. Mire, yo le decía que este 1 de mayo es un día en el cual los trabajadores continuaremos rechazando las políticas que afectan sus intereses, continuaremos como siempre lo hemos hecho, expresando nuestro rechazo al sistema de sobreexplotación, continuaremos rechazando la política que se viene implementando, pero también el accionar de los empresarios en contra de los distintos actores sociales. Si bien es cierto, este 1 de mayo es distinto a los anteriores porque no podremos estar en las concentraciones masivas como lo hacíamos en todo el país. Sin embargo, las razones para continuar protestando existen y son las mismas de siempre. Son los abusos de la patronal, la eliminación de derechos, los despidos masivos, los bajos salarios, pero hoy a esto se incorpora un tema, que es la necesidad de privilegiar en estos momentos el derecho a la vida. Este 1 de mayo nosotros lo concebimos primero la vida, después la deuda. Por eso es que le exigimos al gobierno nacional que declare la moratoria, la suspensión o el no pago de la deuda externa para que esos recursos sirvan para enfrentar la crisis que estamos atravesando, la crisis de salud, la crisis humanitaria. Este 1 de mayo los trabajadores del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular y la CONAIE hemos convocado a un cacerolazo a nivel nacional en cada uno de los rincones de nuestra patria, en el cual participaremos todos los sectores sociales, en donde estarán presentes las distintas organizaciones del Frente Popular, como la Unión Nacional de Educadores, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, las Mujeres por el Cambio, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios, la Revolucionaria del Ecuador, las organizaciones barriales como la CUBE, los trabajadores autónomos y trabajadores minoristas organizados en la CUCOMITAE, los artistas populares, los jubilados organizados en la Coordinadora Nacional de Jubilados, así como también sectores importantes de los sin vivienda. Todos estos sectores que son parte del Frente Popular, de manera unificada con la CONAIE, la ECORUNARI, con los sectores del movimiento indígena y las distintas organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores, participaremos de este cacerolazo a partir de las 12 del día, y en el cual tiene como principal bandera de lucha la exigencia del respeto a la vida, la moratoria de la deuda y al mismo tiempo exigencias de comida y medicina para el pueblo ecuatoriano. Es necesario mantener el aislamiento en estos momentos, pero para que eso se cumpla, el gobierno nacional debe garantizar la comida en los hogares de los ecuatorianos. Son más de 6 millones de trabajadores autónomos que viven del día a día, que se ven obligados a tener que salir a las calles para buscar algún ingreso para poder subsistir. El Estado debe, en ese caso, al igual que los gobiernos autónomos descentralizados, deben ir a la ayuda de este sector con kit de alimentos para que la gente pueda mantenerse en el tema del aislamiento. Caso contrario, cualquier medida que se declare alrededor de esto, si no existe la ayuda económica, la ayuda de alimentos y medicina, obviamente que lo que va a generar es simplemente una desobediencia por parte de estos sectores, y
ya que tienen dos posibilidades: o morir contaminados por el coronavirus, o lo otro es morir de hambre. Y en ese marco hay que dar una solución a estos problemas, y esa solución es el tema de la contribución del Estado, de los gobiernos seccionales, para poder resolver esos problemas. Yo saludo, y discúlpenme que me tomen esto unos 2 minutitos, yo saludo, por ejemplo, el accionar de los trabajadores municipales de Cuenca, quienes, más allá de la decisión del gobierno nacional, muchos días antes, declararon el hecho de que iban a entregar un día de su salario para poder ayudar a las familias vulnerables con esos recursos por parte de los trabajadores. Ese mismo hecho que realizaron los trabajadores de Cuenca, lo han realizado también trabajadores como en el caso de la empresa de Ucatepec del municipio de Quito, al igual que lo han hecho trabajadores de las distintas empresas del municipio de Quito, que lo están haciendo en el municipio de Tulcán, que lo hicieron en el municipio de Bolívar, de la provincia del Carchi, en donde también lo están haciendo trabajadores del municipio de Tena, de los diferentes municipios y consejos provinciales, porque somos los trabajadores los más solidarios con nuestro pueblo ecuatoriano. Pero también exigimos que, así como quisieron meterle la mano al bolsillo de los trabajadores con la ley humanitaria que envió el gobierno nacional a la Asamblea Legislativa, que buscaba meterle la mano a un trabajador que ganaba $500 y que no tenía ni siquiera para resolver los alimentos de su familia y la medicina para su familia, el gobierno nacional debería exigir que los grupos que tienen patrimonios importantísimos, como por ejemplo el señor Álvaro Noboa, que tiene $1.800 millones, a ese patrimonio sí debería haber un impuesto, al igual que debería haber un impuesto para el grupo Ijuri, que tienen $1.300 millones, y a los que no se les ha topado, o al igual que al señor Lazo, que tiene más de $700 millones, o también hablando del señor Egas, que tiene $1.600 millones. Fíjese usted, a esos grupos que tienen importantes recursos no se les toca, pero en cambio sí se les quiere sacar a los trabajadores que ni siquiera alcanzan a ganar el costo de la canasta familiar, una contribución para el problema económico que vivimos como consecuencia de la situación sanitaria. Entonces, estos temas que hoy están vigentes cobran mayor trascendencia hasta el 1 de mayo, que serán exigencias al respeto a la vida, a los derechos de los trabajadores, a comida y medicina para el pueblo ecuatoriano. Estamos seguros de que la participación será masiva en esta convocatoria realizada por el Frente Unitario de Trabajadores, por el Frente Popular y por el sector de la CONAIE, quienes en conjunto seguimos impulsando la acción